Capítulo 7. El sacrificio de reparación. Esta es la ley de la víctima ofrecida por un delito. Esta víctima es cosa muy santa. La víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se sacrifica a la víctima del holocausto, y su sangre será derramada en el altar, en su derredor. Ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones, junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos, y la telilla del hígado que separa a los 2 riñones. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comerlo. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. El ritual será el mismo para las víctimas por el pecado y para la víctima por el delito. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación. El sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda de olor de harina que fue cocida en horno o tostada en el sartén será del sacerdote que la presentó. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. El sacrificio de comunión. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañarán panes sin levadura amasados con aceite, tortas sin levadura untadas con aceite y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de estas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. La carne de la víctima de comunión se comerá el mismo día. No quedará nada hasta la mañana. La víctima, ofrecida en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al otro día. Y al tercer día, si queda algo de la carne de la víctima, se quemará. El que al tercer día comiere carne del sacrificio de comunión, su sacrificio no sería recibido por Dios y no sería de ningún provecho para el que lo ofreció. Sería una cosa fea, y el que la comiere cargará con un pecado. No se comerá la carne que ha tocado alguna cosa impura, sino que la quemarán. En cuanto a la carne del sacrificio de comunión, cualquiera persona que esté pura la podrá comer. El que, estando impuro, coma de la carne del sacrificio de comunión presentada a Yahvé, será borrado de entre los suyos. El que haya tocado cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y a pesar de eso, come de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será borrado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero no la comerán. El que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé, será borrado de entre los suyos. Cualquiera que fuere el lugar donde vivan, no comerán sangre, bien sea de animal o de ave. Cualquier persona que coma sangre será borrada de entre los suyos. Yahvé dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: el que presente a Yahvé un sacrificio de comunión, le regalará una porción del sacrificio. Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa junto con el pecho, y el pecado será mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará las grasas sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Ustedes darán también al sacerdote el pernil derecho de la víctima de comunión. El pernil derecho será de aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión.
yo retengo a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión, el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, y yo los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será para siempre derecho suyo entre los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé, desde el día en que sean consagrados como sacerdotes de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que les dijera a los hijos de Israel el día en que fueron consagrados. Es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto del Sinaí. Levítico número 8. Consagración a los sacerdotes. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Luego, reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda de las citas. Moisés hizo lo que Yahvé le había mandado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda de las citas. Y Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha mandado hacer. Moisés entonces pidió a Aarón y a sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto y le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral en el que se depositó el urim y el turim, o sea, dados para consultar a Yahvé. Le colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta es la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Después, Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces el altar y lo ungió con todos los utensilios, así como también la pila y su base, para que quedaran consagrados. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas y se las ajustó con el cinturón. Les puso las mitras como Yahvé se lo había mandado. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Moisés lo sacrificó, mojando sus dedos con la sangre, junto con ella, las esquinas del altar para consagrarlo. Después derramó el resto de la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Moisés tomó luego de toda la grasa que cubre las entrañas, el hígado y los 2 riñones con su grasa, y las quemó sobre el altar. En cuanto al novillo con su piel, carne y excrementos, los quemó fuera del campamento, como Yahvé lo había ordenado. Hizo que acercaran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo sacrificó y roció con la sangre el altar y sus alrededores. El carnero fue partido y en trozos, y Moisés quemó la cabeza, los trozos y las entrañas, después de lavar en agua las entrañas y las patas, y Moisés quemó todo el carnero en el altar como holocaustos de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Luego hizo traer el segundo carnero, el carnero para la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza.
Moisés lo sacrificó y tomando su sangre mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pie derecho. Después pidió que se acercaran los hijos de Aarón, los untó con sangre, el lóbulo de la oreja derecha y el pulgar de su mano derecha y el pie derecho, y derramó la sangre en el altar en su derredor. Luego tomó la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas, la que queda junto al hígado, los 2 riñones con su grasa y el pernil derecho. Sacó del canastillo de los panes sin levadura, que estaba ante Yahvé, un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta, y las puso sobre la grasa y el pernil derecho. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolos mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. Moisés la recibió luego de sus manos y la quemó en el altar por encima del holocausto. Este fue el sacrificio de consagración de calmante olor, sacrificio por el fuego para Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida para ante Yahvé. Esta porción del carnero de la consagración fue la parte de Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después, Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, como también a sus hijos y sus vestiduras. Así pues, los consagró. Entonces, Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hacen la carne en la puerta de la tienda de las citas y cómanla ahí mismo. Coman también el pan consagrado que está en su canasto, tal como lo he mandado diciendo. Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemarán. Ustedes no se apartarán de la entrada de la tienda de las citas durante 7 días, pues hasta el 7º día sus manos quedarán consagradas. Moisés añadió: acabamos de hacer lo que Yahvé ordenó y que hicimos para la expiación de ustedes. Ustedes quedarán día y noche a la entrada de la tienda de las citas durante 7 días. Ustedes deberán observar estas normas, no sea que mueran, pues él mismo lo ordenó así. Aarón y sus hijos hicieron todo como Yahvé ordenó por boca de Moisés. Levítico 9. Los sacerdotes inauguran su ministerio. El día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces dijo Aarón: trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Luego hablarás con los hijos de Israel para decirles: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto. Para el holocausto, para el sacrificio de comunión, un ternero y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé, y además una ofrenda amasada con aceite, pues hoy Yahvé se manifestará delante de ustedes. Trajeron ante la tienda lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó, quedándose de pie delante de Yahvé. Entonces Moisés dijo: esto es lo que Yahvé manda hacer para que se les aparezca la gloria de Yahvé. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, haciendo así la expiación por ti y por los tuyos. También presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Yahvé lo ha ordenado. Acercándose Aarón al altar, sacrificó el ternero por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Quemó luego la grasa sobre el altar, junto con los riñones y la telilla del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés, pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Después sacrificó la víctima del holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó en el altar